Libertad y paz. Ya sonaban demasiado lejos como para entenderlo bien. La siguiente vez que lo vimos, aproximadamente un mes después, había perdido unos 6 o 7 kilos de peso, su piel era de color blanco y estaba desagradablemente hinchado, débil, nervioso, y era casi incapaz de hablar. Sentado con su cabeza ladeada, su lengua daba vueltas alrededor de sus labios, como si estuviera buscando el rostro de aquello que había formado parte de sí mismo. Sus ojos llenos de lágrimas se estaban hundiendo en su cara, sin brillo, muertos, hundidos en su cráneo como si fueran una extraña máscara de noche de brujas. Sus manos temblaban constantemente, igual que las de un hombre viejo en un día frío de invierno. El sol en otro tiempo se había nublado para él. El sol que en otro tiempo alababa se había nublado para él, y no podía aguantar ni su luz ni su calor. De vez en cuando echaba vistazos dolorosos e involuntarios alrededor del jardín, rodeado por muros en el que estábamos sentados. Por muros, nuestros ojos seguían a los suyos y siempre se encontraban con los ojos de los guardias siniestros que nos estaban observando desde más allá de las líneas perfectas del verde césped cortado cuidadosamente. Wally Hope estaba preso en uno de los hospitales psiquiátricos de Su Majestad. Un hombre sin futuro, sin ningún futuro. Esta vez Wally no había ganado. Pocos días después de que nos dejara, le detuvieron por posesión de 3 ácidos. Durante la noche, la policía había llevado a cabo una redada en la casa en la que se estaba quedando porque, al parecer, andaban buscando a un desertor del ejército. Por pura coincidencia, o eso dijeron los cerdos. Mientras estaban buscando, decidieron revisar los bolsillos de la chaqueta de Wally. Por supuesto que no se habían dado cuenta del coche con los colores del arco iris aparcado afuera. Y seguramente tampoco sabían que el dueño de la chaqueta era el hippie anarquista sonriente que apenas un año antes había dejado en ridículo a la corte, o que fuera la misma persona que había repartido volantes sobre el Stonehenge 2 en la calle de Londres un par de días antes. Claro, la policía no se da cuenta de cosas como estas, ya que a fin de cuentas su trabajo es el de encontrar a ficticios desertores del ejército. Mientras la mayoría de la gente hubiera recibido un largo sermón por parte de los policías y una pequeña multa, a Wally le negaron fianza alguna y lo metieron en prisión preventiva. No le concedieron derecho al teléfono o a materiales para escribir, así que no tenía posibilidad alguna de avisar a la gente de fuera para poder decirles lo que le había pasado. La gente de la casa en la que lo detuvieron tampoco le ayudó, probablemente porque tenían un tratamiento similar por parte de las autoridades. Wally se quedó solo y bastante mal preparado para lo que le iba a pasar. Después de varios días en la cárcel, apareció quejándose de que la ropa que le obligaban a vestir le daba sarpullido, en vez de simplemente permitirle vestir su propia ropa. La directora, seguramente experta en los asuntos medicinales, le envió al médico de la cárcel que, en su sabiduría infinita, no tuvo ningún problema en diagnosticarle esquizofrenia. Solo porque digan que estás paranoico no significa que no te están persiguiendo. Un hippie anónimo testigo de los hechos. Desde el principio de los tiempos, las enfermedades mentales han sido un arma poderosa contra los que persiguen cambios sociales. Muchas de las definiciones de locura son falsos inventos que ayudan a las autoridades a excluir socialmente a los que se atreven a cuestionar su realidad. Términos como esquizofrenia, neurótico o paranoico no significan nada más que aquello que un individuo cualquiera, o no tan cualquiera, quiere que signifiquen. No hay evidencia física para ninguna de estas condiciones. Las definiciones varían de un psiquiatra a otro y dependiendo de lo que se considera indeseable o subversivo,
también son totalmente diferentes de un país a otro. Gracias a estos estándares tan variados, aumentan las probabilidades de ser diagnosticado esquizofrénico en Estados Unidos comparado con Gran Bretaña, lo cual llevó a un psiquiatra a concluir que la mejor cura para muchos pacientes mentales en Estados Unidos sería viajar a Gran Bretaña. La etiqueta de enfermedad mental es un método para tratar a individuos desde familiares no deseados hasta críticos sociales, que son considerados molestos y alborotadores por no aceptar las condiciones que les imponen. Los trabajos de los psicólogos, sobre todo los de Freud, Jung y toda la escuela de perversos que siguen sus enseñanzas, aislando estados mentales y definiendo algunos de ellos como estados de locura, han excluido todo tipo de desarrollos acerca de la manera en que vemos o podríamos ver nuestra realidad. Si se permitiera a la gente aprender de las experiencias de su llamada locura, en vez de castigarlos por eso, se podrían crear nuevas formas de pensamiento, nuevas perspectivas y así dialogar nuevos horizontes. ¿De qué otra manera ha crecido y se ha desarrollado la mente humana? Casi todos los grandes avances sociales han sido realizados por personas que fueron criticadas, ridiculizadas y muchas veces castigadas durante el tiempo en que vivieron, para ser consideradas como grandes pensadores años después de su muerte. Al hacerse más controlable la salud mental y tratar con drogas y cirugías, nos estamos acercando a un mundo de señores y señoras normales, mutilados y químicamente procesados, cuyo único propósito en la vida es el de estúpidamente servir al sistema. Si llegamos a este punto, no habrá más progreso y los jodementes habrán ganado su batalla contra el espíritu humano. Una vez etiquetado de loco, un paciente puede llegar a ser víctima de una serie de torturas horrorosas que también llamadas curas por el Servicio Nacional de Salud. Les tocan cinturones, los atan y visten con camisas de fuerza para que sus cuerpos queden morados y sus espíritus derrotados. Los encierran en celdas acolchonadas para que el sonido de su propio corazón y el olor de su propia mierda no se perciban. Así los llevan a convertirse en animales pasivos. Les obligan a tomar drogas que los convierten en unos zombies parecidos a robots. A largo plazo, un efecto secundario muy común es la grave hinchazón de la lengua, y entonces la única cura efectiva es su extirpación. ¿Hay mejores métodos para silenciar al profeta? Les dan electroshocks en la cabeza que les dejan sin orientación ni memoria. Terapia electroconvulsiva. Son ideas que provienen de los mataderos donde se atonta a los cerdos antes de matarlos. Es una forma primitiva de castigo que tiene más tradición entre los cazadores de brujas que en la ciencia. La última cura, la hazaña de la profesión psiquiátrica, es la lobotomía. A las víctimas de esta broma obscena les meten bisturís en la cabeza que se colocan casi al azar, así que algunas partes del cerebro quedan hechas carne picada. Los cirujanos que hacen estas operaciones no tienen ni idea de lo que están haciendo. El cerebro es un objeto increíblemente delicado sobre el cual aún no se sabe mucho, y sin embargo estos carniceros se sienten cualificados para meter bisturís en las cabezas de la gente, creyendo que están haciendo notables servicios científicos. Muchos de los pacientes que reciben este tipo de tratamiento mueren a causa de estos, y los que sobreviven ya no pueden esperar recuperarse del estado de carencia de sentido que les ha generado deliberadamente. Diariamente se están realizando experimentos asquerosos en animales y seres humanos en el nombre del progreso médico. No hay forma de expresar qué horrorosas nuevas formas de tratamiento están siendo inventadas en miles de laboratorios de todo el país. En los campos de la muerte de la Alemania de los nazis, las empresas farmacéuticas usaron a los presos como conejillos de indias para sus nuevos productos. Hoy en día las empresas farmacéuticas, que en algunos casos son las mismas todavía,
Usan a los presos en las cárceles y a los enfermos en los hospitales psiquiátricos para el mismo propósito. Los pacientes mentales siempre son víctimas de la ignorancia del Estado y del público en general, y por eso, tal vez, ellos son los más oprimidos del mundo. En cada país hay miles y miles de personas encerradas en asilos solo por cuestionar los valores impuestos, disidentes excluidos bajo la etiqueta de locura y silenciados por la supuesta cura. Y en muchos casos, callados para siempre. A Wally le recetaron dosis masivas de una droga llamada Largactil, que le obligaron a tomar, muchas veces de manera violenta. Drogas como Largactil se usan a gran escala no solamente en hospitales, sino también en cárceles, donde su uso oficialmente está prohibido. El tratamiento del doctor de la cárcel para su esquizofrenia le dejó en un estado de incapacidad absoluta y, cuando le volvieron a llevar a la corte, estaba envuelto tanto física como mentalmente en una camisa de fuerza a base de drogas, siendo incapaz de entender lo que estaba pasando, sin defensa posible. Finalmente nos llegaron noticias suyas a través de una carta casi incomprensible, que parecía haber sido escrita por un niño de 5 años. En ese entonces le habían sacado de la cárcel y llevado ante la corte, y posteriormente le ingresaron por un tiempo indefinido en un hospital mental bajo la Ley de Salud Mental de 1959. El ingreso a la fuerza, es decir, la hospitalización obligatoria, es un método aplicado por las autoridades para encarcelar a cualquier persona declarada loca por los médicos. Por supuesto, no es muy difícil encontrar médicos dispuestos a ello. Una vez ingresado, el paciente pierde todos los derechos humanos normales. Se le puede tratar de cualquier manera que propongan los médicos, y como es casi imposible apelar a la sentencia de la corte, no hay posibilidad de ser liberado hasta que los mismos médicos decidan que el paciente ha sido curado. Hace poco, Gran Bretaña fue obligada por la Corte Europea de los Derechos Humanos a permitir a los pacientes presos el derecho de apelar a la hospitalización obligatoria. Aunque esto pueda parecer como una mejora comparado con lo que existía en los tiempos de Wally, los pacientes tienen que esperar todavía 6 meses hasta que se escuche su apelación. Durante ese tiempo, como en el caso de Wally, suelen quedar tan incapacitados por el tratamiento recibido que no pueden hacer frente a la apelación de ninguna manera. El ingreso forzoso permite al Estado llevarse a cualquiera de las calles y encarcelarlo por un tiempo indefinido sin haber cometido ningún crimen. De este modo se permite al Estado torturar legalmente a los presos sin temer ninguna consecuencia. La hospitalización obligatoria es la última arma de nuestro Estado opresor, un horroroso recordatorio de hasta qué punto llega el sistema en su afán por controlar al individuo. Mientras la bomba es una amenaza mundial, el ingreso forzado viola los conceptos de derechos humanos, por su amenaza directa a la libertad de pensamiento y de movimientos de la persona. Cuando supimos lo que le había pasado a Wally, estábamos seguros de que esta experiencia le iba a destruir. De hecho, algunos de nosotros estábamos convencidos de que destruirlo era la intención de las autoridades. Lógicamente, unas personas muy liberales nos aseguraron que solo estábamos un poco paranoicos con respecto a las intenciones del Estado. Estos mismos liberales dicen lo mismo sobre cualquier horror de la moderna sociedad tecnológica, desde la bomba hasta los sistemas computacionales. Paranoicos o no, intentamos, primero legalmente y luego ilegalmente, la liberación de Wally. Todos nuestros intentos fracasaron. Pasamos días hablando por teléfono, intentando contactar con gente que pensamos nos podría ayudar o quizás aconsejar. La mejor y más compasiva ayuda la encontramos en organizaciones y grupos clandestinos, algunos de los cuales todavía hoy día están ayudando a la gente con todo tipo de problemas, desde viviendas hasta detenciones. Los criticones de la generación hippie
No deberían olvidar el hecho de que la mayoría de esas organizaciones, incluso muchas librerías, imprentas, tiendas de comida, cafés o locales alternativos, todavía están llevados en beneficio de todos nosotros por estos hippies. Nos dimos cuenta de que apelar era casi imposible y que siguiendo los procedimientos normales, tardaríamos meses y entonces ya iba a ser demasiado tarde. Contratamos a un abogado para actuar en la defensa de Wally, pero el hospital le impidió cualquier contacto con él. Las cartas no llegaban nunca y era casi imposible llamarlo por teléfono. El paciente siempre estaba descansando. O bien, los mensajes le eran transmitidos incorrectamente. Cuando intentamos visitar a Wally en el hospital, nos dijeron que solamente le podían ver sus familiares más cercanos. Su padre había muerto y su madre y hermana estaban lejos, y además no querían tener nada que ver con él. Esperando que el personal supiera poco de sus circunstancias familiares, una del grupo finalmente logró acceso al hospital, haciéndose pasar por la hermana de Wally. La meta de esta visita, aparte de simplemente querer ver a Wally, era el de planificar la manera de secuestrarlo para llevarlo a un lugar donde pudiera recuperarse de su mala experiencia. Cuando lo visitamos la segunda vez, 2 de nosotros conseguimos verlo sin causar sospechas. Esperábamos llevar a cabo el plan de secuestro, pero lo encontramos en tan malas condiciones físicas que decidimos que le podía hacer un terrible daño si tuviera que soportar la huida que habíamos planeado. En ese tiempo nadie de nosotros se daba cuenta de que su condición era el resultado directo del tratamiento que recibía y que no se trataba de los síntomas de una enfermedad mental. Estas cuasi personas tristes que se ven a través de las verjas de cualquier hospital mental son así no por la enfermedad que supuestamente tienen, sino por los tratamientos a los que están expuestos. El estereotipo social del loco vistiendo su impermeable gris es una distorsión de mal gusto que pertenece más a las películas de serie B que a una sociedad civilizada. El estereotipo es uno impuesto, quirúrgica o químicamente, al paciente cuya apariencia imbécil está siendo usada por el mismo sistema para comprobar la enfermedad del paciente. Desde su ingreso en el hospital, Wally había recibido pastillas para curar su enfermedad y le habían suministrado inyecciones para contrarrestar los efectos secundarios de las pastillas. Por supuesto, había escondido las pastillas bajo su lengua y después las había escupido. Las inyecciones no las podía evitar, ya que la mayoría del personal del hospital eran hombres mucho más fuertes que él. Así que su oposición no tenía ningún resultado, pero de todos modos, como eran para curar los efectos secundarios, no importaban tanto. Lo que sabíamos ni él ni nosotros era que el personal del hospital estaba mintiendo intencionalmente sobre qué medicina le suministraban, con el resultado de que las inyecciones de las cuales recibía dosis mucho más altas que las recomendadas por los fabricantes, creaban unos efectos secundarios cada vez más graves que no se atendían. Mientras tanto, Stone Age 2 se celebró. Ese año llegaron miles de personas y durante más de 2 semanas las autoridades no pudieron parar el festival. Fuegos de leña, cientos de tiendas de campaña, puestos de comida libre, escenarios y bandas, música y magia, banderas ondeando en el aire y cometas volando. Niños desnudos jugaban en los bosques como pequeños Robin Hoods celebrando su pobreza material. Los perros formaban grupos ladrando y robando palos de las innumerables pilas de leña. 2 tiernos caballos atados a un árbol miraban en silencio la fiesta a través de la luz que iluminaba sus cuerpos. Hombres viejos con largas barbas estaban sentados en grandes árboles